¿Cómo están, amables oyentes de Radio Moderna 930 amplitud modulada? A ver si sube un poquito el interno, Hernán, para poder escucharnos y no gritar tanto. Ya ustedes están como todos los días viernes a las 4:30 en este su programa que está estrechamente vinculado a la problemática de los trabajadores del SENASA. Hoy día, como lo hemos anunciado ya hace minutos atrás, nos acompaña don Augusto Rodríguez Favarato. Don Augusto es integrante del Comité de Lucha e integrante de la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos 2018 de los trabajadores del SENASA. Hay que indicar, y creo que este es un tema importante, que ha sido secretario general del Sindicato de Trabajadores del SENASA, periodo 2008-2010. ¿Cómo está, don Augusto? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Un gusto estar en tu prestigioso programa. Buenas tardes a la prestigiosa audiencia que nos sigue y gracias por la oportunidad de esta entrevista. Muy bien, para que lo escuche el doctor José Antonio Aguilar y también los oyentes que nos están sintonizando a esta hora de la tarde, de una manera rápida, veloz, ¿qué funciones cumple el SENASA? ¿De qué se encarga el SENASA, que es, digamos, una dependencia del Ministerio de Agricultura, por favor? El SENASA tiene una función de mucha importancia, creado en el año de 1992 y a la fecha ha realizado un trabajo de suma importancia, no solamente al servicio de lo que es la agroexportación, protegiendo lo que es la sanidad agraria, protegiendo la calidad de los productos y últimamente asumió la función también de proteger la calidad y la inocuidad de los alimentos que se producen, en el sentido de que controla la sanidad en el proceso de producción de la materia prima de lo que son productos de origen animal, productos de origen vegetal. Productos que consumimos aquí y también lo que se exporta. Correcto, lo que se consume a nivel nacional y lo que se exporta también. Tiene mucha importancia en lo que significa las actividades de comercio exterior. Muy bien, y en cambio no con los productos que vienen de fuera. Los productos que son de origen animal y vegetal que requieren de inspecciones y de controles sanitarios. Trabaja también a nivel de las acciones de comercio exterior con los países, tiene mucha importancia en lo que son las actividades de libre comercio y tiene protocolos de convenios con países para proteger la calidad de los productos de origen animal, vegetal que vienen al país a través de convenios y protocolos de importación dentro de lo que son las medidas de libre comercio. En el tema de productos hidrobiológicos o productos que vienen en conservas de pescado, etcétera, ¿allí no le corresponde el trabajo al SENASA? No tiene función sobre lo que es la parte de productos. Ahí le toca al SANIPES, ¿no? Ahí es SANIPES. Correcto, muy bien. Bueno, ya hemos entrado de lleno al tema. ¿Cuántos trabajadores son en promedio en el SENASA a nivel nacional, por favor? Somos alrededor de 4.000 trabajadores a nivel nacional. 4.000. ¿Cómo está el clima laboral? Porque yo he escuchado algunos testimonios en esta mesa de trabajo de Radio Moderna, trabajadores que han estado quejándose que tienen 5, 6, 8, 10, 15, 18 años de servicio y de que un día para otro lo han perdido todo. Bueno, hay que entender los procesos que se vienen dando desde la creación del SENASA en el año de 1992. Hemos pasado por una época en la que realmente nos debíamos realmente a un sacrificio por el país. Eran momentos difíciles, eran momentos en que era una lucha contra la violencia, contra el flagelo del terrorismo, y en esa época los trabajadores nos hemos dado íntegros a trabajar en esto que fue la creación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Hemos trabajado y hemos impulsado en condiciones muy difíciles realmente, condiciones laborales que no eran de lo más favorable para los trabajadores. Había mucha desigualdad con respecto a otros sectores, en una época en la que la economía también no estaba... Era paupérrima. Era una economía difícil. Hemos trabajado y hemos tenido mística y hemos aprendido a trabajar, identificados no solamente con el compromiso que tenemos, sino también nos hemos identificado con la realidad del país y con la institución, que hemos aprendido a querer esta institución.
Lamentablemente esta situación tuvo que cambiar y porque hacia el año 2004 tuvimos que crear ya un sindicato de trabajadores porque el sacrificio era grande y la recompensa no llegaba. O sea, hasta antes del 2004 no había sindicato. No había sindicato hasta antes del 2004. Nos vimos en la obligación de crear un sindicato y el 30 de noviembre del año 2004 se realiza la primera asamblea constituyente y se crea el SENASA, el Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria como tal. Lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de apoyo para el diálogo con las autoridades. Hemos llegado, sí, el año en que me tocó por suerte ser secretario general. 2008-2010. Claro, entre el 2008 y el 2010 tuvimos la suerte de tener autoridades que entendieron y comprendieron. Creo que es una de las pocas autoridades que han entendido y comprendido la problemática del trabajador del SENASA. Periodo de García, segundo periodo de García. Sí, periodo de Alan García. Tuvimos la oportunidad de que se nos apoye en nuestras gestiones para mejorar nuestras remuneraciones, para el reconocimiento de lo que es el pago de nuestra compensación por tiempos de servicio. Digamos que desde su constitución en noviembre del 2004 fue un buen momento para el sindicato estos 2-3 años. Estos 2-3 años fueron los mejores momentos que ha habido, para el sindicato. Se atendieron las demandas. Se atendieron perfectamente las demandas. Tuvimos que hacer uso de una huelga que, bueno, felizmente solamente duró 24 horas, tuvimos unos acuerdos ya con el entonces director jefe de SENASA, cumplió con sus promesas, con el entonces también ministro de Agricultura cumplió con sus promesas y llegamos a un acuerdo en el que pudimos mejorar nuestras remuneraciones. Lamentablemente no se atendió lo de la CTS, tuvieron que haber negociaciones posteriores, pero al final se llegó a un acuerdo y ya se reconoció el pago de la CTS. Con respecto a los trabajadores contratados por Administración de Servicios, bueno, ahí hay toda una historia también, y una historia que viene desde las épocas del año 90, después de los cambios que tuvieron que haber y que ya no hay transformaciones en las que muchos derechos laborales se tuvieron que conculcar. Bueno, fueron sacrificios que hubo que hacer en un momento difícil, pero se hizo los sacrificios y actualmente se mantiene todavía este sistema de contrato, de la contratación administrativa de servicios, que no se hizo sino para que el Estado se tuviera que resarcir de la problemática que significaba tener que contratar por derecho ya a los trabajadores que venían de años atrás, por la contratación de lo que era la famosa servicios no personales. Entonces tuvo que haber eso, se creó esto de los CAS, pero no se creó debidamente. ¿En qué año se crea el CAS? La ley 1057 se crea en el gobierno de Alan García, pero también... ¿Primero o segundo? El segundo gobierno de Alan García, el segundo gobierno. ¿Fue un error su creación o la forma del CAS? Bueno, como todas las cosas tienen también su parte demagógica. ¿Por qué? Y esto lo ¿Cuál fue el pretexto para crear el CAS? El pretexto para crear el CAS fue darles derechos laborales similares a los que tenían los de la 728, pero limitados a los trabajadores que no estaban dentro del régimen laboral de la 728. Les correspondía a muchos de ellos ya por ley y por derecho estar ya como trabajadores a plazo indeterminado en lo que es la 728. Eso debía ser automático. Eso debería ser automático y por ley y por derecho. Nunca se les reconoció. Es más, a aquellos trabajadores que hicieron uso de su derecho, aquellos trabajadores que legalmente consiguieron a través de un juicio lograr que se les reconozca el derecho, hay muchos que hasta ahora no se les repone. La famosa ley de ceses colectivos y una serie de aspectos que fueron deteriorando la realidad laboral del trabajador. Problemas por la administración del Estado que no prácticamente está
en el poder de los trabajadores, sino más bien de aquellos gobernantes y de aquellos jefes y directores de instituciones que aplican normas de gobiernos de turno que son favorables para ellos, pero no muy favorables para los trabajadores. Entonces se ha creado todo un clima laboral, no solamente a nivel del SENASA, sino se ha creado un clima laboral a nivel nacional. La verdad que ese clima laboral afectó bastante a SENASA. Entonces, para aplicar normas de disciplina que ya tienen que ser un poco más realistas, que no tienen que ser tan fuertes como las que tuvimos que atravesar en las épocas del terrorismo, tenemos que entender que son autoridades, y si se les da, si el pueblo le da al presidente la autoridad, no le entrega el poder, le entrega simplemente la autoridad. Así es. Entonces tiene que entender el presidente y tienen que entender los gobernantes. El poder siempre lo tiene el pueblo. El poder siempre lo tiene el pueblo, la autoridad la tiene. Entonces tienen que entender las autoridades, tienen que entender los gobernantes de que la palabra la tiene el pueblo, no la tienen ellos. Ellos no son dueños del país. Ellos no son dueños del país. Y otra de las cosas que lamentablemente tenemos que escuchar a diario y que ya hace pensar, que es un país que hemos desarrollado. Somos un país que probablemente económicamente no somos solventes, pero sí ha desarrollado nuestra economía, ha habido progreso, pero con todo lo que estamos viendo, lamentablemente existe la gran duda, si es que ese progreso ha sido producto de la corrupción o no. Entonces, hay una preocupación tremenda, no solo por la situación que sucede en el SENASA, sino por la situación que sucede también a nivel nacional. Hay ciertos llamados que hacen los gobernantes, el presidente, porque estamos viviendo un problema de gobernabilidad que a todos nos está afectando, a todos nos está afectando. Terrible. Y ese problema de gobernabilidad debe haber alguna manera de solucionarlo, y solamente es a través de la vía de la concertación. Han habido ya 2 consejos de ministros, ha habido dos gabinetes, han habido ya presentaciones a nivel del Consejo pidiendo, a nivel del Congreso, pidiendo las facultades para legislar, pidiendo el apoyo al gabinete. Lamentablemente no sé si es posición de las autoridades hacer en el Congreso, emitir en el Congreso promesas electoreras, porque lamentablemente el pueblo no se le escucha. El pueblo se cansa de enviar comunicaciones al Ministerio de la Presidencia, comunicaciones, nosotros en el caso nuestro al Ministro de Agricultura, comunicaciones a nuestras autoridades inmediatas, haciendo un llamado para la concertación, haciéndoles entender que son políticas de Estado, haciéndoles entender que no queremos nosotros, no somos personas violentas, no somos personas que tenemos que hacer uso de la violencia, que somos seres humanos, que podemos nosotros entrar en concertación, que tenemos conciencia de ciudadanos también, que no solamente representamos un problema laboral y que no solamente estamos defendiendo un derecho, sino que estamos viendo el futuro de nuestros hijos, que día a día, tienen que estar viendo situaciones que lamentablemente para las juventudes, para los niños, no son de lo más conveniente. Yo no sé cómo es que se está permitiendo que situaciones de investigación que son muy delicadas salgan a la luz. No se entiende eso y nadie pone luz a eso. Si es que nosotros no entendemos que la concertación, y si es que nuestros gobernantes no escuchan la voz del pueblo, va a ser muy difícil. Muy difícil, y habrá que apagar la luz nada más. Muy difícil. Yo no creo. Lo dijo Hildebrand en un modo pesimista, digamos así. No, yo no creo. Yo creo que son seres humanos como nosotros. Yo creo que ellos pueden escuchar la voz del pueblo, que están dispuestos a escuchar la voz del pueblo, porque lo único que les falta nada más es sacar adelante su condición de líderes, porque ellos tienen la capacidad. Bueno, la alternativa sería quizá que el pueblo asuma el protagonismo del manejo del Estado. No tanto como asumir el protagonismo, sino que tenga más protagonismo en las decisiones que toma, más concertación. Que no se ponga de espaldas. Claro, más concertación con el pueblo. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo pierde los papeles, cómo ha perdido los papeles el señor ministro del Interior llamando terrorista a un luchador social. ¿Cómo quién?
como el compañero Pedro Castillo. No se puede perder los papeles de esa manera, incitar al pueblo a la violencia contra una persona que nada tiene que ver con aspectos del pasado. El pasado ya pasó, señores gobernantes, por favor. Mediten un poco si ustedes no tienen condiciones o no tienen capacidad para negociar, si no tienen capacidad o todo quieren hacerlo por el poder, por la fuerza. Bueno, Pedro Castillo no ha sido la única víctima de Basombrío. Basombrío, a lo largo de esta pésima gestión en el interior, ha estado cometiendo error tras error, se ha estado desdiciendo de lo que pronuncia o emite como comunicados, etcétera. Bueno, es que ese es el producto de la desesperación. Eso es cuando no hay condición de liderazgo. Eso es cuando no hay poder convincente del pueblo, cuando todo lo que se quiere aplicar es por la fuerza y no por la razón. Y por lo tanto están perdiendo legitimidad. Ya no hablamos solo del ministro, sino de quienes están administrando el Estado. Y no estoy hablando solo del gobierno, sino del propio Congreso de la República. Exactamente. Es que hay un problema. Hacer gestión no significa imponer la voluntad. Hacerse gestión significa tener poder de convencimiento y caminar todos en un mismo sentido, en un mismo rumbo. Es por eso que muchas veces cuando se aplican sistemas que no son de lo más democrático, en los que valgan verdades, sean buenos o malos, el país de alguna manera desarrolla, porque todos caminan en un solo sentido y hay disciplina. Así es. Entonces, no pongamos la democracia en juego, claro, no estamos pongamos en peligro la democracia, claro. Llamemos a la concertación. Después no lloremos como niños lo que no hemos sabido defender como hombres. Lo que no hemos sabido defender. O como adultos. Y esto no es ningún mensaje que tenga algún tipo de un llamado que sea para la subversión o un llamado que sea para que el pueblo se organice en contra del gobierno. No, es un llamado a la paz, es un llamado a la paz, a la concertación. Mire, no es posible. ¿Cómo vamos a creer nosotros? Señor Favarato, me están pidiendo una pausa, ¿le parece? Vamos un ratito a la pausa y luego regresamos con más aquí en este programa dedicado a los trabajadores del sindicato SENASA. Muy bien, son exactamente las 4 de la tarde con 50 minutos. Estamos conversando con don Augusto Rodríguez Favarato, que es nada menos que integrante del Comité de Lucha de los Trabajadores del Sindicato SENASA, pero además integrante de la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos 2018. Él ha sido secretario general en el periodo 2008-2010. Bueno, usted ha hecho un análisis interesante de la situación del país y entiendo que a la gente lo que más le puede quedar de su planteamiento, señor Favarato, es que vayamos a una suerte de conciliar todos en pro de un país con paz, con armonía. Yo creo que ese es el principio fundamental de la democracia. Todo extremo es malo. Hay que entender que una extrema derecha o una extrema izquierda no favorece a nadie. Hay que entender que debemos respetarnos entre todos. Hay que entender que todos debemos hacer un camino que nos lleve a todos al bienestar y al desarrollo, pero al desarrollo social y económico, no solamente al desarrollo económico. Es cierto, dependemos del sector más favorecido económicamente para poder sustentar nuestra economía, pero el sector más favorecido económicamente depende también de la fuerza laboral. No tiene por qué hacer abuso de la fuerza laboral. Ha habido una gran evolución en lo que se refiere a las condiciones laborales, y esto han tenido que entenderlo los grandes organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la misma Organización de Cooperación con el Desarrollo Económico, donde sería una gran cosa que entre el país, pero en situaciones de equidad, no en situaciones laborales en las que nos encontramos, donde es cierto hay empleo, crece el empleo, pero ¿qué calidad de empleo? ¿Qué calidad de empleo está creciendo en el país? Hay subempleo todavía. La Organización Internacional del Trabajo está haciendo
un gran trabajo y por primera vez se le está reconociendo como una organización dentro de lo que es las Naciones Unidas y ha sido llamada, porque cuando estos organismos quisieron poner los indicadores laborales como indicadores de desarrollo económico, pues todo su trabajo se les vino abajo. Entonces ahora hay un nuevo panorama de pero aquí ni siquiera tenemos ley del trabajo. Bueno, por eso es otra cosa que estamos viendo también, ¿no? Estamos nosotros últimamente también viendo esta posibilidad en el SENASA, ¿no? Quiere imponerse la ley Servir a los trabajadores del SENASA, pero como sea se les quiere imponer a la ley Servir. SENASA no es el creador, el promotor, ni es el que tiene que impulsar ni hacer que la ley Servir se cumpla. Está la Presidencia de la República y está la Autoridad Nacional de Servicio Civil. SENASA quiere entrar como un conejillo de indias para ponerse como modelo de organización para servir. No, señor. Primero el tránsito tienen que hacerlo los organismos promotores, los organismos tutores. Mientras ellos no hayan terminado el tránsito y mientras ellos no hayan demostrado de que esa ley es favorable para el desarrollo, para la modernización del Estado, ¿por qué el SENASA tiene que actuar como conejillo de indias? Señores jefes responsables, señor ministro de Agricultura, identidad con la institución, por favor. Si ustedes dicen que SENASA es una institución modelo y toman eso para su gestión, toman eso para decir con orgullo, yo soy el jefe, yo soy el ministro, no se identifiquen con ustedes mismos, identifíquense con la institución, no hagan experimentos que puedan poner en riesgo la imagen institucional. Nos ha costado a todos, respetamos su autoridad, pero queremos que ustedes respeten también la autoridad, porque el sindicato y los trabajadores también son autoridad y son la máxima autoridad y representan gremios organizados que representan la voluntad popular. Tras cuernos palos, ¿no? Porque en medio de toda esta vorágine de injusticias y de petardeo a los derechos laborales en el país, el SENASA tiene la mala suerte de tener un jefe de SENASA abusivo y prepotente con su clase trabajadora. Yo creo que también él es producto de una situación de presión política. Yo tengo que saludar de alguna manera la gestión de algunos jefes como el presidente del Banco Central de Reserva. El presidente del Banco Central de Reserva dijo, no señor, mi institución no necesita cambio, mi institución está trabajando bien, nosotros nos exoneramos en la ley Servir. El Congreso de la República, bueno, el Congreso de la República, quienes aprobaron la ley, si es una ley excelente, extraordinaria, ¿por qué ellos se están exonerando? La Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿por también qué se están exonerando? Dios mío, es una cosa que no entiendo. A veces somos peruanos y como peruanos nos identificamos con el país y no entendemos por qué tienen que darse estas situaciones. Yo no sé, tengo temor de lo que pueda suceder en el futuro. Regresemos a los años 60 y veamos cuáles son las razones por las cuales el terrorismo ha ido creciendo. Claro. Sí, es necesario hacer historia, no es necesario decir, bueno, el terrorismo me destruyó, el terrorismo me mató, pero regresemos a los años 60. Hay mucho resentimiento que empieza otra vez a anidarse. Yo creo que estamos viviendo una época muy parecida a la de los años 60 y no sé si los políticos... Y ahora ya no estamos económicamente en una situación calamitosa. Correcto, no estamos en una situación, por lo menos eso es lo que nos transmiten. Lo menos eso es lo que nos transmiten. Eso es lo que nos transmiten y yo quiero pensar que eso es cierto y ya es tiempo que haya un poco de mayor beneficio para el pueblo que ha sido sacrificado todos estos años. No, pero es evidente el crecimiento, ha subido el precio del cobre, solamente ahí tenemos una evidencia de que hay crecimiento. Bueno, que se refleja en septiembre y luego en este último trimestre del año, como dicen los entendidos. Bueno, ¿dónde va eso? Porque esa es una buena pregunta, lamentablemente no... es una pregunta que se responde sola. Estamos comentando nada más cómo y a qué niveles ha llegado la corrupción en el país. Bueno, eso es real, porque los mismos políticos, a veces ellos sin darse cuenta, transmiten una realidad que no quisieran. ¿Cómo es posible que digan que porque para
una empresa como Odebrecht, que ha vivido de la corrupción, se caiga la economía del país? No es posible. Así es. No es posible. Es una lástima realmente. Entonces, ¿qué pasa con nuestros recursos naturales? ¿Qué pasa con nuestra producción? ¿Para quién trabajamos? Muy bien. Nos quedan 3 minutos. Finalmente, en este contexto, no estamos siendo muy buena gente con quienes están manejando los hilos del Estado. Quizá no debiéramos plantear la unidad del pueblo y salir a las calles sin violencia, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo con usted, sin violencia, pero salir a las calles y expresar nuestra posición de manera frontal, ese es un derecho además. Bueno, en este momento más que nunca el pueblo necesita unidad. Olvidarse cada uno del beneficio propio que va a obtener por apoyar o ir en contra de tal o cual candidato, sí, y identificarse con el país. Nos falta desprendimiento. Nos falta desprendimiento. Y eso es precisamente lo que yo le pido para una solución del problema laboral a las autoridades del SENASA, al ministro de Agricultura. Identifíquense con el país. Hagan ustedes o respeten las decisiones judiciales, llamen a la concertación, porque nosotros, a pesar de que estamos siendo incitados a la violencia, no vamos a hacer uso de la violencia, no se preocupen por eso, no podemos perjudicar al país en ese sentido, ni vamos a aceptar ese tipo de provocaciones. Si ellos nos llaman, nosotros vamos a concertar y vamos a entender la situación y vamos a trabajar juntos con nuestras autoridades. Ya ha habido éxito en un tiempo que se trabajó con gente que trabajó de la mano con el sindicato. Tomen ese ejemplo y nosotros vamos a trabajar y los vamos a ayudar en su gestión y vamos a hacer al país grande a través del SENASA. A propósito de lo que ha dicho, hay un acta firmada entre los dirigentes, los trabajadores y la alta dirección del Ministerio de Agricultura, de lo cual ha hecho tabla rasa el jefe del SENASA, que usted considera que, bueno, hay que disculparlo, por lo menos eso le entendía a usted. Y luego una decisión judicial cuya resolución le llega al despacho al jefe del SENASA y, disculpando la expresión, se zurra sobre ella. Bueno, no es tanto dejar de lado ni perdonarlo, sino llamarlo a la concertación, si él no tiene capacidad para concertar o si él sigue creyéndose la autoridad máxima con el poder, o no sé, a veces a mí me hace suponer que detrás de todo esto hay un poder oculto que es el que maneja el país y es el derecho a la duda, si no ¿Qué hay especula voluntad, usted? ¿Qué especula usted? ¿Quién estaría manejándolos? Bueno, el poder económico. Los poderes fácticos. El poder económico, porque hay tantas cosas que se ve, ¿no? Y es el derecho a la duda, yo no acuso a nadie. Y todos los demás son marionetas, ¿ah? Es el derecho a la duda, yo no estoy acusando a nadie ni tirando leña al fuego, simplemente llamando a la reflexión, porque si él sigue con posiciones arcaicas como la de suponer... ¿Qué pasó? Siga. Con posiciones arcaicas como la que suponer de que hay que solucionar el problema del país con profesionales polifuncionales y últimamente con instituciones polisectoriales, yo no sé a dónde vamos a ir realmente. Esas son situaciones y posiciones arcaicas que tienen que cambiar. Él tiene que meditar un poco y trabajar un poquito en base a lo que es la identidad con la institución. No buscar un beneficio como lo que supongo están buscando ellos, entrar al escalafón de la ley servil para ellos llevarse 22.000 o 23.000 soles y a los pobres trabajadores dejarnos, en situaciones que no son de lo más convenientes, incluso reduciendo nuestras remuneraciones, porque eso es lo que ha salido de los documentos de gestión que se han hecho en Servil, y ese es como han valorado a los profesionales y a la gente que tantos años ha trabajado a favor del país. Muy bien, terminamos la entrevista justamente pidiéndole una reflexión de 30 segundos para decirle lo que usted considera que debe decirle a esos trabajadores a los que aludía hace algunos instantes, que lo han perdido todo después de varios años de trabajo. Compañeros, la ley, el derecho y la justicia nos asiste. Eso no es más que la única verdad. Muchas gracias, señor. Ha sido muy gentil. Muchas gracias.
ha sido don Augusto Rodríguez Favarato, nada menos que integrante del Comité de Lucha de los Trabajadores del Sindicato del SENASA, actualmente integrante de la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos 2018 y en su momento secretario general del sindicato, periodo 2008-2010. Hernán, nos vamos y luego viene el doctor José Antonio Aguilar con lo anunciado, la entrevista al próximo decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Marco Falconi. Regresamos.